Muy buenas, bienvenidos a mi canal, Historia Militar del siglo XX. Bueno, antes de nada, dar las gracias a esos comentarios que ponen y esos me gustas y las visualizaciones de los vídeos porque me hace mucha ilusión y me da fuerzas para seguir en esta línea. Y también, bueno, por ejemplo, me han puesto muchos mensajes por privado en la que me dicen que salgo siempre con polos, con cuello. Bueno, pues, entonces esta vez me voy a poner una camiseta. Aunque ya les digo, también me ha puesto otra persona que no soy muy camisero, que no me pongo camisas. Ahí así que me cuesta muchísimo. Soy muy de polos y muy de capuchas y de camisetas, pero de camisas muy pocas. Muchísimas gracias por ver los vídeos y aquí estamos para mejorar y para intentar contar la historia lo mejor que podamos y lo mejor que sepamos. Muchísimas gracias. Estamos con el segundo vídeo de la OTAN, el Pacto de Varsovia y el desafío que supuso la misión de Bosnia y Herzegovina para la OTAN. Primera misión importante, después vino la de Kosovo y después vino la de Afganistán, que ha tenido muchísimos muertos. Hemos hecho unos antecedentes históricos muy importantes desde el final de la Segunda Guerra Mundial y vamos ya a entrar de lleno en la creación de la OTAN. Se crea en el 1949, el nombre real de la OTAN son las siglas en español, pero el nombre real es NATO, que es Organización del Tratado del Atlántico Norte, NATO en inglés. Es una alianza de países de Europa y Norteamérica y se crea como consecuencia de la intensificación de la guerra. Se crea en el 49, va a comenzar prácticamente al siguiente año la guerra de Corea, que acaba hasta el 53, y el objetivo fundamental es proteger a los países de Europa Occidental y capitalistas ante la amenaza de la expansión del comunismo por Europa. Cooperan en el ámbito de defensa de esos países miembros y realizan operaciones militares conjuntas. Y ahí tenemos el emblema de la OTAN. Países que fundan la OTAN: Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, ahí ponemos un asterisco porque Francia se va a salir de la estructura militar con Charles de Gaulle como presidente en el 66, acusando pues a Estados Unidos y a Gran Bretaña, a los países de habla anglosajona, de hegemonía, ¿no?, sobre el resto de países. Pero va a volver con Nicolás Sarkozy en el 2009. Seguimos con los países fundadores o creadores de la OTAN: Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Portugal. En el 52 van a entrar dos países más, Turquía y Grecia, que además tienen un litigio en la isla de Chipre actualmente, y eso propicia que Grecia se salga de la OTAN momentáneamente y luego vuelva a entrar. En el 55 se mete en la estructura militar la República Federal Alemana, la RFA, la parte occidental, la parte que controlan esos tres países que dijimos en el primer vídeo: Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. En el 82 va a entrar España, va a tener su adhesión en el 82 y su referéndum con los puntos, con el articulado a tratar en el 86. En el 99 se integran Polonia, República Checa y Hungría, ojo, tres países del antiguo Pacto de Varsovia. En el 2004 se integran Rumanía, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania. Ya tenemos a tres países que eran parte de la URSS, que son los tres países bálticos. En el 2009 van a entrar Albania y Croacia. En el 2017 va a entrar Montenegro y en el 2020 va a entrar Macedonia del Norte. Articulado de la OTAN. Artículo 1. Las partes se comprometen a resolver por medios pacíficos cualquier controversia internacional en la que pudieran verse implicadas, de modo que la paz y la estabilidad mundial no se vean amenazadas. Ese artículo es claro, no hace falta mucha explicación. Artículo 4. Los países se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. Y artículo 5, el artículo por el cual se puede invocar a todos los países ante un ataque en su suelo, en su territorio, un ataque armado contra una o más de ellas que tenga lugar en Europa o América del Norte será considerado como un ataque dirigido a todas ellas. En consecuencia, derecho de legítima defensa individual o colectiva, tomando cualquier tipo de medida, incluso el uso de la fuerza armada. Artículo 6. Se considera ataque armado contra una o varias partes. Aquí ya viene lo complicado del artículo. Contra el territorio de cualquiera de las partes de Europa o en América del Norte. Contra los departamentos franceses de Argelia. Contra el territorio de Turquía o contra las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de las partes en la zona del Atlántico Norte, al norte del Trópico de Cáncer. Vale, bueno, aquí vamos un poco a ver la controversia de siempre, ¿no? Ceuta, Melilla y las Canarias serían defendidas por la OTAN bajo un ataque de un país de fuera de la OTAN a nuestra soberanía, la de Islas Canarias por Ceuta y Melilla. Bueno, pues aquí dice que en cualquiera de las partes de Europa, el continente europeo no engloba a Ceuta y a Melilla, ni tampoco a Islas Canarias, porque es un archipiélago africano y son dos plazas, Ceuta y Melilla, que están en el continente africano. Contra los departamentos franceses de Argelia, claro, ¿por qué meten a Argelia? ¿Por qué meten a la zona francesa de Argelia? Pues porque cuando se crea la OTAN en el 49, efectivamente Francia entra en la OTAN, pero España no está en la OTAN, por lo cual pues no tienen por qué meter Ceuta y Melilla porque España no va a entrar en la OTAN. No es uno de esos países miembros fundador de la OTAN.
habla de Turquía y sus islas, la Turquía asiática por supuesto, pero luego dice en las partes de la zona del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer. Bueno, el Trópico de Cáncer está más o menos en la parte sur del Sáhara Occidental, por lo cual sí cogería Islas Canarias y también cogería Ceuta y Melilla. Es una controversia histórica. Hace poco tiempo ha sido la cumbre de la OTAN en Madrid. También le han preguntado al presidente del gobierno con respecto a eso y ha dicho, pues se ha dirigido a este artículo, que es Ceuta, Melilla y Canarias son parte de España y ante un ataque al norte del Trópico de Cáncer, pues tienen que defender a esa parte. Entonces, en teoría estamos defendidos, eso creo yo. ¿Por qué la OTAN no pudo ayudar a Gran Bretaña, al Reino Unido, en el 82 en la guerra de las Malvinas? Si las Islas Falkland, las Islas de las Malvinas eran británicas, pues porque efectivamente estaban al sur del Trópico de Cáncer. Tampoco vendría mal hacer una reformulación del articulado, ya que han entrado muchos países desde el 49 hasta el 2022. Artículo 10. Las partes pueden, de acuerdo unánime, invitar a ingresar a cualquier Estado europeo que esté en condiciones de favorecer el desarrollo del tratado. Bueno, y es lo que están haciendo. Ahí tenemos la foto en la que se puede ver que Ceuta, Melilla y las Islas Canarias están al norte del Trópico de Cáncer. Artículo 14. El tratado, cuyos textos en inglés y francés será depositado en los archivos del gobierno de los Estados Unidos de América. Bueno, pues lo mismo, ¿no? ¿Por qué está en francés y en inglés? Pues porque España no había entrado en la OTAN y España, el idioma español, es un idioma que se habla en más de 500 millones de personas en el mundo, o sea, es un idioma súper importante, es la segunda lengua en Estados Unidos, es la lengua oficial en toda Sudamérica y en España, por lo cual es un idioma súper importante, exageradamente importante. ¿Por qué no estamos ahí? Porque España no entró a la OTAN hasta el 82 y esto se creó en el 49. Ahí tenemos todos los países fundadores en azul en 1949, en el 52 entran otros países, en el 55 entran Grecia y Turquía, en el 52, en el 55 la RFA, en el 82 España y luego ya pues hacia adelante 90, 99, 2004, 2009, ¿no? Todos los países prácticamente del extinto Pacto de Varsovia y las 3 repúblicas bálticas, Letonia, Lituania y Estonia, que habían sido parte de ellos. Misiones y cometidos de la OTAN. Objetivo fundamental, garantizar la seguridad y libertad de sus miembros, tanto por medios políticos como militares. Se comprometen a defenderse de forma mutua en caso de ataque a uno o varios de ellos. Artículo 5. La única vez que se ha invocado el artículo 5 ha sido el día 11 de septiembre del 2001, cuando cambia la historia para siempre, el ataque terrorista a las Torres Gemelas, al World Trade Center, en la que Estados Unidos invoca al resto de países de la OTAN a ir contra Afganistán ante la negativa de los líderes afganos, de los talibán en ese momento, que estaban en el poder, que aún siguen en el poder, pero que habían caído del 2001 al 2021 y han vuelto en el 2021, como bien recordarán, los funestos días del 6 al 15 de agosto del 21, en el que caen como un gigante de los pies de barro, caen todas las posiciones, todas las provincias, todas las ciudades importantes de Afganistán y finalmente pues toman Kabul el 15 de agosto y las tropas de la coalición, España entre ellas, no España, ya se había ido, pero no, quedaba gente en el aeropuerto, se tienen que ir el 31 de agosto porque negocian con los talibán para que les dejen sacar a personal que ha cooperado con las tropas de la coalición hasta el 31 de agosto. Estados Unidos invoca por el artículo 5 la entrada en la guerra de Afganistán y se entra en Afganistán en el 2001. Otra de las misiones es asegurar las democracias de estos países miembros y sus sistemas geopolíticos, atraer a otros estados a la órbita de la OTAN, logrando su adhesión a la OTAN, como se está haciendo, gestiones de crisis, defensa colectiva y seguridad cooperativa, y es una fuerza militar que puede llevar a cabo operaciones de esta índole ateniéndose a los principios de seguridad colectiva. Misiones importantes de la OTAN, Bosnia, de la que luego vamos a hablar, Kosovo y Afganistán, por supuesto. Operaciones militares de la OTAN. La guerra de Bosnia-Herzegovina del 92 al 95 aconteció la guerra. La operación Fuerza Deliberada consistió en el bombardeo de la OTAN a serbios en Bosnia y eso hizo pues que se llegase a los acuerdos de Dayton y se hizo posible con esos acuerdos la entrada de una fuerza de la OTAN de 60.000 militares con IFOR y con SFOR, fuerza de implementación y fuerza de estabilización. La operación Fuerza Deliberada se produjo porque en el 95, en el mes de agosto, hubo una masacre en Srebrenica, en la que tenían la ciudad rodeada los serbios y entraron finalmente después de un asedio y mataron a 8.000 musulmanes. Eso hizo que la OTAN tomase cartas en el asunto y que bombardease a los serbios para obligarles a firmar la paz. Guerra de Kosovo, 1999, bombardeo sobre Yugoslavia, del 24 de marzo del 99 al 11 de junio del mismo año. Operación Fuerza Aliada. Acuerdos de paz, retirada de Yugoslavia, de Kosovo y entrada de fuerzas de la OTAN en dicha región. Aún sigue la misión de KFOR, de Kosovo. Esa misión de la que España se fue porque España se negó a reconocer a Kosovo como país independiente. Kosovo era parte y es parte de Serbia y Kosovo en el 2000
2008 creo, declara de forma unilateral su independencia. Hay muchos países que la apoyan y otros muchos que no, entre ellos España. Entonces España no tenía razón de ser en esa región si había estado con KFOR y estaba pues protegiendo los intereses o intentando que no se matasen entre serbios y entre kosovares y albaneses, y de repente si esta región declara su independencia unilateralmente y España no está a favor, no pinta nada allí. Entonces el final de esta misión fue para España en 2008-2009, ahí no estoy seguro. Intervención de Afganistán del 2001 al 2021 con la ISAF, la International Security Assistance Force. Del 2003 al 2014 cambia la misión de combate por la misión de entrenamiento Resolute Support, misión no de combate. El final de las tropas de la coalición es el 31 de agosto, el 30 de agosto para ser más exactos, en las que, bueno, pues antes de irse, pues el Estado Islámico, que puja a su vez por quedarse con Afganistán contra los talibán, pues pone un atentado en el aeropuerto, en el de Kabul, y mueren entre otros cientos de afganos, mueren 13 soldados de la coalición, 13 militares de Estados Unidos. Es el último tributo que tiene que pagar Estados Unidos antes de irse. Misiones en Albania, en Macedonia, en Irak, en Turquía, en el mar Báltico, en el Mediterráneo, pero las más importantes, las que se han comentado antes. Bosnia y Herzegovina, por supuesto, fue un desafío para la OTAN, era su primera misión de combate con muchísimas tropas y para controlar un territorio, y tenía que hacerlo bien, y lo hizo muy bien. Kosovo y Afganistán. El Pacto de Varsovia, ¿qué es el Pacto de Varsovia? Realmente se le conoce así coloquialmente, pero se llama el Tratado de la Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua. Y ahí tenemos el logo que tiene el Pacto de Varsovia. Acuerdo de cooperación militar firmado en la capital de Polonia el 14 de mayo del 55 por los países del bloque del Este, por 8 países. Albania, que se retira en el 1968 y ante la invasión de las tropas de la URSS en Checoslovaquia. Alemania Oriental, la RDA, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y por supuesto la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Países observadores, China, Corea del Norte y Mongolia. Objetivo, contrarrestar la amenaza de la OTAN, competir y equilibrar una vez más el poder de ambos bloques. Estamos en plena Guerra Fría. La URSS intenta adherirse a la OTAN y esta la rechaza. Curioso, ¿no? Demasiado curioso. Y bueno, pues desaparece el Pacto de Varsovia el día 1 de julio del 91. Como pueden ver, del 89 al 91, pues entre la caída del muro de Berlín y la desintegración, la disolución, el colapso de la URSS, pues todo va acabando, ¿no? También el Pacto de Varsovia. La URSS y Rusia piden entrar en la OTAN. En el 55, bueno, ha habido hasta 4 veces en las que o se ha intentado o se ha comentado, ¿no? Con líderes soviéticos. En el 55, el presidente Nikita Khrushchev solicita la entrada de la OTAN tras la muerte del anterior líder, Stalin, en el 53. Khrushchev se encarga de hacer apología al antiestalinismo y denuncia pues los crímenes, las purgas de este líder, de Stalin, e intenta pues efectivamente entrar en la OTAN. A cambio ofrece la reunificación de Alemania. Fíjense, en el 55 ya ofrece la reunificación de Alemania. La propuesta, tras meses de estudio, es desestimada. En el 1990, en pleno colapso de la URSS, Mikhail Gorbachev, presidente de la URSS, pide la entrada de lo que será la Federación Rusa en la OTAN. Y son sus palabras textuales, las que dicto a continuación. Dicen que la OTAN no está dirigida contra nosotros. Les propongo el ingreso. Y se lo dijo a James Baker, el secretario de Estado de Estados Unidos en ese momento. En el 91, un año después, Boris Yeltsin, el primer presidente de la Federación Rusa, reitera la propuesta y le dicen que no. La respuesta es que no. En el año 2000, Vladimir Putin, en ese momento casi no era conocido, ahora imagínense, debatió la propuesta con Bill Clinton durante una visita de este último a Moscú. El Pacto de Varsovia, articulado, prácticamente son los mismos puntos, mismos parámetros, mismos objetivos y cometidos. Vamos a leerlos. Artículo 3. Las partes contratantes se consultarán cada vez en buscar la opinión de una de ellas cuando surja una amenaza de ataque armado contra uno o varios Estados miembros del pacto, a fin de prever la defensa colectiva y mantenimiento de la paz y seguridad. Artículo 4. En caso de ataque armado en Europa contra uno o varios Estados miembros del tratado, en el ejercicio del libre derecho de defensa individual o colectiva por parte de estos Estados, prestará asistencia por todos los medios que consideren necesarios, incluso el de la Fuerza Armada. Bueno, pues el artículo 4 del Pacto de Varsovia es el artículo 5 de la OTAN, es calcado, es el mismo. Artículo 9, el tratado queda abierto a la adhesión de otros estados, independientemente de su régimen social y político. Aquí fíjense, aquí no solamente quieren atraer a su influencia, sino a otros países que no compartan esa influencia socialista soviética. Se realizó en 4 idiomas igualmente auténticos: ruso, alemán, polaco y checo. Curioso, muy curioso.
peligroso. Intervenciones del Pacto de Varsovia. Estas han sido mucho más críticas. En Hungría, en el 56, el Ejército Rojo, amparándose en el articulado del Pacto de Varsovia, entra en el país y acaba con la insurrección anticomunista en 2 semanas, ante el intento de Hungría de salirse de la órbita comunista y de la URSS. Los húngaros van a ser los que prendan la mecha tanto en el 56 como en el 89 para poder salirse del Pacto de Varsovia y de la influencia de la URSS. No olvidemos que Hungría siempre se ha alineado en las 2 guerras mundiales con los alemanes, y los alemanes han combatido siempre contra los soviéticos en ambas guerras mundiales. Invasión de Checoslovaquia en el 68, en el mes de agosto. Esto va a hacer que Albania se salga unas semanas después porque no comparte esta invasión. Todos los países del pacto excepto Rumanía y Albania. El objetivo es frenar las reformas de apertura a Occidente. Y bueno, la URSS permaneció en suelo checoslovaco hasta 1990. Fíjense qué historia. Hasta el 90 permanecieron las tropas de la URSS en Checoslovaquia. España en la OTAN. El proceso de incorporación de España a la OTAN se inicia tras el discurso de investidura por parte del presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, el 25 de febrero del 81. Fíjense, tan solo 2 días después del intento de golpe de estado del teniente coronel Antonio Tejero Molina. De hecho, cuando se pega el golpe de estado es porque están en el discurso de investidura, invistiendo a Calvo Sotelo. El 30 de mayo del 82, España se convierte en el 16 país miembro del tratado. Tras las elecciones generales del 28 de octubre del 82, que suponen ya el fin de la transición, estas elecciones generales en las que gana el PSOE suponen el fin de la transición, del 75 al 82, el PSOE gana las elecciones y, que había hecho campaña contra la adhesión, había hecho campaña contra la OTAN, propone un referéndum para la permanencia o no de los españoles en la OTAN, que además el PSOE hace apología al sí en este momento. Pueden ver cómo uno puede prometer una cosa, pero luego cuando llega al poder se da cuenta de que hay cosas que no puede cumplir, ¿no? Ese es mi punto de vista. España en la OTAN. Fíjense, las provincias que están en verde son en las que triunfa el sí, y las que están en rojo son en las que triunfa el no. En Cataluña, en Navarra, en el País Vasco y en las islas orientales de las Islas Canarias. El 12 de marzo del 86 hay un referéndum consultivo de permanencia en la OTAN. La pregunta era: ¿considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el gobierno de la nación? ¿Sí o no? Y había 3 puntos a tratar. Punto número 1. La participación de España en la OTAN no incluirá su incorporación en su estructura militar. Actualmente estamos en ello. Punto número 2. Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. Eso se cumple. Y punto número 3. Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de Estados Unidos en España. Efectivamente, los militares americanos acaban yéndose de las bases de Zaragoza y de Torrejón. Ganó el sí por un 57% al no, que tuvo un 43%. En el articulado de la defensa de las plazas o islas fuera de Europa o Norteamérica no hace referencia a Ceuta, Melilla o Canarias, porque cuando se redactó la Carta Magna de la OTAN, España no estaba entre las 12 potencias creadoras. Viendo también el articulado en el que dice que se defenderán a los territorios de la OTAN al norte del Trópico de Cáncer, pues lógicamente nos tenemos que agarrar a eso. Repito, no vendría mal hacer una reformulación para que todos nos quedemos más tranquilos. En caso de ataque o invasión a estas plazas, se puede interpretar que la OTAN debería proteger el suelo de los países a los que ampara. Por otra parte, en el 82, Reino Unido no pudo pedir ayuda a la OTAN porque las Islas Malvinas, las Islas Falkland, se encontraban en el hemisferio sur. En el 97, después de 2 años esperando a entrar y aportando tropas con la OTAN, con IFOR, la fuerza de implementación, que se crea el 20 de diciembre del 95, España se integra en la estructura militar de la OTAN, modificando así una de las condiciones del referéndum. Bosnia-Herzegovina, pasamos ya a la misión de Bosnia-Herzegovina por completo y vamos a ver pues personajes históricos, personajes clave. Josip Broz, el mariscal Tito, consiguió aglutinar a todos los pueblos balcánicos después de la Segunda Guerra Mundial: Serbia, Croacia, Bosnia, Eslovenia, Macedonia y Montenegro. Y pongo Kosovo entre paréntesis y con asterisco porque efectivamente para los españoles Kosovo es una provincia y para otros países, incluido Kosovo, es un país. Se desvinculó de la URSS sin perder su órbita. Supo muy bien mantener a raya a Joseph Stalin, y era muy complicado en esa época y él supo en todo momento cómo hacer. De hecho, fue un líder para todo el mundo. Yugoslavia era un estado socialista que no comunista. Quizá a lo mejor esa era la diferencia, que Yugoslavia era un estado socialista capitalista y no un estado socialista comunista o comunista. Descentralización de los recursos en el Estado. Efectivamente, una de las diferencias entre el comunismo y el socialismo es que en el comunismo hay una centralización de los recursos en el Estado y en el socialismo hay una descentralización de estos recursos. Creó el movimiento de países no alineados, buscaba una alternativa a los 2 bloques declarados, que eran el soviético y el occidental, y era tremendamente respetado y respaldado internacionalmente. Bosnia-Herzegovina, ¿qué pasó? La fragmentación. A la muerte de Tito, en el 1980, las divisiones étnicas, históricas, religiosas y culturales
se avivaron resurgiendo los partidos y movimientos nacionalistas e independentistas. La presidencia colectiva de la República Federal Socialista de Yugoslavia era de los miembros de las 6 regiones que se encargaban de la jefatura del Estado. Iban siempre alternándose. El líder de Serbia, Slobodan Milosevic, ha llegado al poder exaltando los sentimientos nacionalistas y supremacistas de este pueblo con respecto al resto. Con el colapso de la URSS e imponiéndose constantemente la voluntad de Serbia en Yugoslavia, Eslovenia y Croacia deciden separarse. 1991. Ahí tenemos una imagen del líder serbio, Slobodan Milosevic. Como no, la desbalcanización va a ser propiciada porque la URSS colapsa y se forman estos 15 países. Esta fragmentación en el 1991, del 90 al 91, hace que Yugoslavia, que Macedonia y Croacia y Eslovenia se separen, viendo lo que va a pasar con la gran Serbia, ¿no? Por así decirlo. La URSS como tal es en el 1917, se sale de la Primera Guerra Mundial, pierde muchos territorios, hay una guerra entre el ejército de los zaristas y el de los soviets, el blanco y el rojo, ganan los soviets, ganan los rojos y pues se crea la URSS. En el 45 acaba la Segunda Guerra Mundial y se consigue la máxima extensión porque Stalin ordena seguir combatiendo a los japoneses para conseguir más territorios en el Pacífico, y así lo consigue. Y bueno, pues luego ya pues desde el 11 de marzo del 90 hasta el 25 de diciembre, que es el último día de la URSS, pues se crean todas estas repúblicas de la URSS, exsoviéticas. Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, vamos a hablar qué pasó con Eslovenia. Independencia unilateral de Yugoslavia de Eslovenia, el 25 de junio del 91. Le llaman la guerra de los 10 días porque aconteció del 27 de junio al 6 de julio. Fue corta porque los yugoslavos con su ejército de mayoría serbia estaban preparándose para la invasión de Croacia, que también había proclamado su independencia el mismo día. Fíjense, el mismo día Eslovenia y Croacia. En Eslovenia apenas había serbios, por lo cual pues prácticamente no se combatió y se les dejó ser independientes. Aquí ya la guerra va a acabar para ellos, para los eslovenos. Tenemos a Macedonia, que le pasa prácticamente lo mismo. Croacia ya está en guerra. Independencia de Macedonia el día 8 de septiembre del 91. Fíjense, tan solo 2 meses después de la de Croacia y de la de Eslovenia. No había minoría serbia, por lo que se le dio la independencia por parte de Yugoslavia. Además, ya estaban inmersos en la lucha por Croacia y Bosnia quería hacer un referéndum. El término Macedonia fue rechazado por Grecia en referencia a sus antiguos estados macedonios. Actualmente es Macedonia del Norte. En el 93 se denominó provisionalmente Antigua República de Yugoslavia de Macedonia. En el 2019 ambos países llegaron a un acuerdo entre Grecia y entre Macedonia, pasaría a llamarse República de Macedonia del Norte. Así es como se llama actualmente. La guerra de Croacia va a acabar en el 95, pero casi no se le escucha. Independencia de Croacia el mismo día que Eslovenia, el 25 de junio del 91. Y guerra contra la Federación Yugoslava comandada por los serbios. La guerra de Croacia tiene un alto el fuego en el 92 hasta el 95. Eso no evita que haya miles de muertos, y Yugoslavia y la República Serbia de Krajina, serbo-croatas, contra Croacia. Avances croatas y bosnios, musulmanes en Bosnia-Herzegovina como consecuencia de la operación Fuerza Deliberada. Como ha habido una masacre en Srebrenica, pues la OTAN decide actuar y bombardear Serbia para forzarles a buscar una paz, que es lo que consigue. Fin del conflicto, a la par que con el de Bosnia, con los acuerdos de Dayton, y victoria de Croacia. Croacia consigue su independencia. Muchísimas gracias. Si les gusta el vídeo, denle a like, denle a compartir, denle en comentarios y bueno, pues le veo en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.